tienes tú? Bueno, pues nada, muchas gracias a todas, voy a decir, porque la mayoría chicas, o sea que muchas gracias a todas por estar aquí. Estoy súper contenta de presentar a Pau. La verdad es que nos acabamos de conocer en persona, pero ya tenemos como una relación por redes bastante íntima y siempre es una alegría como desvirtualizar a gente a la que lees y a la que admiras. Así que bueno. Eh, pues me alegro mucho. Pau me dijo que si quería presentar el libro y bueno, yo lo había leído, me había encantado y entonces pues, por supuesto le dije que sí. He preparado un pequeño texto porque a veces se me va la cabeza, entonces prefiero tener las ideas condensadas aquí. Eh, y luego, bueno, pues la idea es que haya turno de preguntas, haya conversación y que esto sea más un diálogo que dar la chapa, ¿vale? Perfecto. Ay, pues el libro está escrito por Pau Luque y Natalia Carrillo, que es una pena que no esté aquí. Voy a empezar diciendo que Natalia nació en Ciudad de México en el 84 y tiene formación en matemáticas, neurociencia y filosofía de la ciencia y es becaria postdoctoral en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Viena, pero creo que ahora tiene un trabajo nuevo, ¿no? En, 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 en México. en México, o sea que guay. Y Pau nació en el 82, se puede decir, porque lo pone aquí, y ganó el premio Anagrama de Ensayo en el 2020 con Las cosas como son y otra fantasía que, bueno, que lo tenéis por ahí, el libro es también fantástico. Yo de hecho leí ese primero, me encantó y luego cuando salió este pues dije, claro, pues ahora ya no tengo más remedio que leer el siguiente. Eh, y colabora en medios como El País, Contexto, Roz de Luz y es investigador en Filosofía del Derecho en la UNAM. Vamos a hablar de hipocondría moral Y de la otra, así que. y de la otra. Vale, yo soy hipocondríaca de la otra, o sea que podemos hablar de esa también. Se siente, hola, ¿se siente usted culpable por haber nacido hombre y blanco en un mundo cada vez más consciente de las desventajas estructurales a las que están sometidas las personas racializadas? No es usted hombre blanco, quizás es mujer, pero se siente inmensamente culpable al cenarse un bocadillo de jamón de todos los destrozos que ha causado el cambio climático. Percibe el olor a combustibles fósiles subirle por la nariz conforme saborea las pequeñas vetas del tocino entrelazadas con el resto de la proteína y los hidratos de carbono. O más bien cree que su sueldo mileurista, que apenas paga las facturas del piso de alquiler para el que le dan una pequeña ayuda a sus padres, lo convierte en un privilegiado y se fustiga cada día por eso. Según el parecer de Natalia Carrillo y Paul Luque, quizás sufra usted de hipocondría moral. Si el poeta que decía Fernando Pessoa es un fingidor que finge el dolor que de veras siente, el hipocondríaco moral cree que sentir culpa lo convierte verdaderamente en culpable de injusticias que no ha creado, hasta de crímenes que no ha cometido. Se tratarían, a juicio de los autores, de un fenómeno pequeño burgués que bloquea a la gente o la combina a realizar barbaridades y que si bien puede servir para prevenir males como el cinismo, suele resultar en una merma de la responsabilidad política o incluso de la ética. La hipocondría moral puede conducir a que frente a un crimen de odio contra una persona gay, usted no se manifieste a favor de los derechos del colectivo, el siempre lo digo en inglés, el LGBT, o ni siquiera pueda concebir que tales derechos existan, sino que adolezca de una culpa infinita por ser hetero que lo instigue a meter la cabeza debajo de las sábanas y llorar compadeciéndose de su gran suerte. Sepa entonces que diagnosticado con hipocondría moral por los doctores, autores de este libro, no le quedará más remedio que reconocer a sí mismo su narcisismo. Ese yo que se convierte en mundo le impide un análisis esclarecedor de la situación que lo atormenta y va en contra de su capacidad para el civismo.
¿Cómo salir del atolladero? No se preocupe, que esta tarde lo vamos a solucionar. Al contrario de lo que opinan sus hacedores, hipocondría moral no son escombros. Empieza así diciendo los ensayos son escombros, mentira. Este no lo es. Un discreto afán iconoclasta los confunde y junto a una miaja de humildad les lleva a afirmar eso de un libro que ejerce, podríamos afirmar, como una especie de manual para la nueva izquierda en tiempos de egolatría exacerbada y también de guía de viajes de bolsillo por el pensamiento de intelectuales como Joan Didion, Hannah Arendt y Philip Roth. Entre los logros que aquí constatamos se encuentra la navegación serena por un fenómeno cultural con manifestaciones a ambos lados del Atlántico. Está muy arraigado esa hipocondría moral en Estados Unidos específicamente, partiendo de un lenguaje que no escatima en humor y sencillez para demostrar toda la erudición que cabe en apenas 100 páginas. Sea por el formato, porque ellos son ya maestros del género, este trayecto se articula en un mismo argumento del que van desgranándose detalles que lo fortalecen. La hipocondría moral, además, como es una patología, pues escudriña sus objetos de estudio para identificar el cuerpo enfermo y devolverle, si no la salud, al menos la receta para lograrla sin atisbo de dogmatismo. Finalmente, y ya acabo, que me estoy enrollando mucho, Pau y Natalia exhiben una gran precisión a la hora de ubicar esta dolencia en la historia, específicamente a partir del surgimiento de las clases medias del llamado Occidente. Es decir, las coordenadas espaciotemporales de la enfermedad evocan la conquista de un tiempo, que es el tiempo de ocio, utilizado para reflexionar sobre la condición de los demás, pero también sobre nuestro propio ombligo, porque somos narcisistas según la teoría. Y esto remite a la constitución de los estados del bienestar modernos. En otras palabras, no podríamos ser hipocondríacos morales si no tuviéramos tiempo de ocio y ciertas comodidades. Es lo que están diciendo los autores. Así que en cierta manera los autores meten el dedo en la llaga contra sí mismos también, aunque en ningún momento se trate de una obra de autoficción. ¿Podrán librarse de su propia hipocondría? Pues, Pau, yo empiezo preguntándote esto. ¿Qué relación tienes con la hipocondría moral? ¿Eres hipocondríaco moral? ¿De dónde viene esta idea tan loca y tan fantástica? ¿Te respondo? Sí. Pero primero quería decir que me da mucho gusto, como dicen en México, que estés hoy aquí, que hayas aceptado la invitación. Me hace mucha ilusión que una gringa de adopción haya aceptado esta invitación porque efectivamente yo creo que gran parte de ese mal viene de Estados Unidos, entonces está muy guay tener a una experta aquí. Sí quería decir que es una pena que Natalia no haya venido porque y Mara tampoco. Porque Natalia es una persona mucho más lúcida que yo y además, y con esto ya empiezo a responder tu pregunta, porque Natalia apenas tiene hipocondría moral. Ah, entonces es cosa tuya. Sí, ella y yo sí tengo bastante, ¿no? Entonces, como el equipo funciona bien porque ella lo contrarresta. Qué cosa que yo leí un tuit donde él confesaba que tenía hipocondría moral. Y entonces, antes de que te salieras de Twitter. Sí. Y entonces dije, pues quiero que me explique esto. Era como la pregunta perfecta para empezar. Pues sí, yo sí soy un gran hipocondríaco moral, porque soy narcisista. Esto lo descubrí más tarde, porque Natalia me diagnosticó. Cuando nos conocimos, me vio pensar, me vio hablar y dijo, ¿qué le pasa a este güey? Y me dijo que tenía hipocondría moral, ¿no? Y Natalia había empezado a estudiar psicoanálisis y ella fue la que tenía presente este concepto, ¿no? Que viene de Fromm en realidad. Y que, bueno, tú lo resumiste muy bien, estuvo muy bien sintetizada la idea del libro y el propio concepto. Y
yo soy un gran hipocondríaco moral, cada vez lo soy menos. Y esto como un tour de force, pensar sobre la hipocondría moral y sobre la culpa y este tipo de cosas, porque la primera reacción cuando, por lo menos la primera que tuve yo cuando Natalia me diagnosticó hipocondría moral, y leer un poco Fromm, que es una cosa muy ligera, digamos, no es de las cosas más pesadas de psicoanálisis, son apenas 10 páginas del corazón de un hombre. Entonces se puede leer así, son como el equivalente a 20 tweets o algo así. Entonces se puede leer bastante rápido. Y la primera reacción es de repudio total, ¿no? Yo no quiero ser esa persona absolutamente narcisista que adolece de esta patología. Y luego, pues es como una especie de montaña rusa, ¿no? Primero, el primer golpe es ese, ¿no? No quiero saber nada de esto, no quiero ser esta persona ridícula. Quiero ser como Natalia, quiero ser una persona normal, ¿no? Está en mi cabeza. Y luego cuando uno se adentra más e intenta ver de dónde viene eso, ¿no? Y cómo se configura en uno la hipocondría moral, que tiene que ver con la pertenencia a la clase social, a otras dimensiones de la identidad de cada uno, se da cuenta que a lo mejor no está tan mal tener una dosis mínima como de vacuna, ¿no? Que te inoculan un poco de hipocondría moral. Porque, por un lado, como dijiste tú, yo creo que la gente que tiene hipocondría moral tiene muchos defectos, pero entre ellos no se cuenta el del cinismo, ¿no? Normalmente la gente que tiene hipocondría moral no es cínica. Aunque es verdad que hay cínicos que entienden perfectamente que hay otra gente que tiene hipocondría moral y se aprovechan sistemáticamente de eso. Son personas crueles. Pero el hipocondríaco moral genuino, ¿no? El que realmente siente culpa, ¿no? Por cualquier cosa y siente que su propia presencia en el mundo lo convierte en culpable. Que Philip Roth tiene esta escena maravillosa bueno, maravillosa, en La Pastoral Americana, ¿no? Donde la protagonista se termina metida en una secta jainista o no sé cómo se llama, que sostiene que la idea misma, no con estas palabras, pero lo que viene a sostener, que la idea misma de respirar es ya causar algún daño en el mundo, ¿no? La misma idea de tomar oxígeno del mundo es en un sentido cometer algo que es como la máxima expresión de esto. Sin embargo, o sea, no te dices que no sirve mucho como para tener un compromiso político verdadero, ¿no? Incluso para involucrarte en causas y ser útil, porque bueno, no eres un cínico, eres hipocondríaco, te sientes moral, te sientes mal, pues jolín, qué horror, soy un hombre blanco, ¿qué voy a hacer ahora? No sé, o puedo pagar el alquiler, ¿qué hacemos con la gente que no puede? Me siento fatal, pero eso no necesariamente acaba conduciendo a una conciencia de la responsabilidad política o de tu propio papel en la sociedad, ¿no? O sea, dices que no por ser hipocondríaco moral de repente haces buenas acciones, puede resultar lo contrario, ¿no? Entonces, o sea, es un equilibrio difícil de mantener entre la hipocondría moral y la responsabilidad política, y ese es el juego, digamos, que estableces en el libro. O sea, a mí por lo menos me parecía que era como la pregunta esencial, ¿no? Como, vale, ahora me siento culpable, pero con todas las cosas que están pasando, realmente, o sea, canalizamos la culpa hacia otro sitio o me meto debajo de la sábana y lloro. Bueno, mi impresión es que casi todos lo que nos pasa es que terminamos yendo a terapia, ¿no? Y en terapia es donde uno expulsa la culpa o lidia moderadamente bien con ella y ahí hasta la puerta de tu terapeuta es hasta donde llega tu compromiso político, ¿no? Y por eso creo que la hipocondría moral no es una, o sea, por lo menos la exacerbada, ¿no? Como la, entre comillas, protagonista del ensayo, no es un buen vehículo, no es un buen instrumento, digamos, para lidiar con las calamidades que uno percibe en el mundo, ¿no? ¿Cómo se cura? Si queremos, aparte de, bueno, no sé si en terapia se cura, o sea, si queremos salir de ahí, ¿no? De ese narcisismo, porque al final es eso, es un regodeo en el yo.
Y no está claro, ¿no? No hay una receta mágica, digamos, en el libro, lo cual lo hace más interesante, pero no sé si has reflexionado después, ¿no? Pues no tengo muy claro que uno pueda decidir no tener hipocondría moral, ni siquiera yendo a un buen terapeuta. Creo que es una cuestión cultural del momento, ¿no? Donde los mecanismos de movilización muchas veces pasan por generar culpa en la gente, ¿no? Y, y estamos educados en la culpa y es difícil deshacerse completamente de tu educación cultural, ¿no? Y cuando hay y en este sentido las redes sociales propician a veces un bombardeo de culpa, ¿no? Por ejemplo, la banderita de Ucrania o, no sé, alguna causa. O sea, eres de Vilafranca del PND, o sea, la gente de Ucrania no les importa nada que tú pongas la banderita. Está muy bien y muestra que eres probablemente una persona sensible, pero esa no es como una manera de lidiar. También hay algo de pertenencia a la comunidad, ¿no? O sea, de yo me pongo la banderita porque la gente va a pensar eso, que soy sensible y entonces como que voy a compartir una serie de valores que ahora son valores hegemónicos. Nadie puede decir que no apoya a Ucrania o que... Bueno, sí, ¿cómo se llama el de Vox? El tipo de Vox. Bueno, entre la gente decente, bien pensante, digamos, de espectro ideológico de centro izquierda para allá. La verdad es que yo creo que eso es más la idea de pertenencia al grupo, diría que es una consecuencia de la culpa generalizada más que la causa. En el sentido de que creo que la culpa solo existe cuando existen una serie de reglas morales y las reglas morales solo existen cuando existe un grupo o una comunidad, ¿no? Entonces me parece que tiene que ver con eso. No sé cómo se cura. Yo tengo la impresión que hay o sea, que no puede ser una elección individual, ¿no? Porque eso también querría decir que, por ejemplo, uno puede elegir no ser, digamos, si la culpa en los términos contemporáneos, la hipocondría moral está relacionada, por ejemplo, con los privilegios. Solucionar la hipocondría moral es abandonar tus privilegios, ¿no? Y abandonar tus privilegios no es algo que uno puede elegir individualmente, porque los privilegios son construcciones sociales, ¿no? Yo no elijo ser lo que significa ser un hombre blanco europeo. Va mucho más allá de lo que yo elijo. Y abandonar tus privilegios muchas veces es en sí un privilegio. Sí. O sea, yo me puedo permitir, no sé, vivir con mis padres o no sé, me puedo permitir no comprarme una casa y no llevar este tipo de vida pequeño burgués porque sé que en algún momento pertenezco a un círculo que me va a ayudar si me hace falta o como el caso que muestras aquí, ¿no? Que dice, yo elijo comprometerme con este grupo de los derechos civiles como era Casey Boudan, y no saber lo que estoy haciendo, pero en realidad, o sea, tú tienes la opción de hacer eso, ¿no? De meterte en este grupo pro derechos civiles que al final acaba cometiendo, bueno, un acto terrorista y tal. O sea, que es un privilegio en sí. Pues para mí es el gran privilegio, ¿no? Poder elegir cómo uno se destruye la propia vida, que es lo que hace la protagonista del libro. Es, bueno, o sea, ella quiere luchar contra los privilegios ejerciendo el más grande privilegio. Pero yo creo que el significado social y cultural que tienen los privilegios es eso, social y cultural. Entonces es muy difícil, yo diría que es imposible incluso elegir individualmente no ser una persona privilegiada. Esto no quiere decir que no haya responsabilidades individuales en los privilegios y que la gente que abusa sistemáticamente de sus privilegios no puede excusarse diciendo, no, pero esto es una cuestión social, yo no lo elijo. Por supuesto que existe responsabilidades individuales en ese sentido, ¿no? Pero lo que quiero decir es que como poderte deshacer de la hipocondría moral es poder ser percibido de una manera
de la manera que no te dispare la culpa, ¿no? Y eso es difícil, tener una elección, hacerlo, sí, voy a dejar de tener hipocondría moral. Probablemente para dejar de tener hipocondría moral debería dejar de ser lo que soy, y lo que soy en el sentido social. Y justo el ejemplo de Kathy Boudin, vamos a explicar un poco, a lo mejor para la gente que no haya leído, creo que muestra por qué uno no puede dejar de ser lo que es socialmente y culturalmente, y que normalmente lleva desastres, ¿no? Es el caso de una chica a finales de los 60 en el Greenwich Village, en Estados Unidos, una chica blanca, clase media, media alta. Este es el periodo, iba a decir revolucionario en Estados Unidos, no sé si tanto, pero periodo de cierta agitación política en Estados Unidos. Y esta es una chica que tiene una hipocondría moral descomunal, ¿no? Porque entiende cuál es su lugar en el mundo y se da cuenta de todos los privilegios de los que goza, y entonces decide nada más y nada menos que unirse a una organización armada que es una escisión de las Panteras Negras, ¿no? Y no solo decide eso, que eso, digamos, puede tener las opiniones que quiera sobre la idea de la lucha armada, pero en la manera en que lo hace, ¿no? Termina en el lenguaje marxista en una expropiación de un banco, que es un asalto, estaban atracando un banco, y la meten 20 o 30 años en la cárcel porque terminan muertas 2 o 3 personas, entre ellos un afroamericano, por cierto. Y 20 años más tarde la entrevistan en la New Yorker, y cuando le preguntan por qué te uniste al grupo este y por qué hiciste esto, tiene una respuesta para mí que es desconcertante, que dice, yo no sabía nada de lo que iba. Ese día me llamaron y dijeron, te necesitamos. No tenía ni la más remota idea de a lo que iba, ni qué tenía que hacer yo, ni qué iban a hacer los demás, etcétera, etcétera. Y la periodista le preguntó, bueno, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué hacer eso tan a ciegas, ¿no? Y ella dice, yo no tenía derecho a discutir con mis camaradas afroamericanos nada, porque eso habría, no lo dice con estas palabras, pero para entenderlo en el lenguaje contemporáneo, yo, si hubiera hecho eso, habría estado ejerciendo mis privilegios, ¿no? Claro. Habría sido una voz blanca, sí, diciéndole a una organización de negros norteamericanos lo que tienen que hacer, y ella precisamente quería evitar. Y decía, como menos interviniera yo, como menos hablara yo, como menos dijera, como menos supiera, como más entregada estuviera, más moral estaría siendo, ¿no? Y a mí eso me parece una respuesta tan fascinante como desconcertante, ¿no? Y a partir de ahí es de donde sale esto. Y esta chica quería dejar de ser quien era. O sea, no importaba la manera en que lo intentara conseguir, ¿no? Quería dejar de ser quien era. Pero no en un sentido como de tener pulsiones suicidas, algo así. No. O sea, en un sentido social o cultural. Quería dejar de ser quien era social o culturalmente. La culpa la tenía completamente carcomida, ¿no? Y buscaba una manera de redimirse. Y creo que es Sí, que es verdad que en otras declaraciones ella dice que tenía como cierto afán de heroísmo. Sí. Porque se entregó, detuvieron a otras personas y a ella no en un acto anterior, y ella se entregó. Y entonces cuando le preguntaron que por qué se había entregado, si a ella no la habían pillado, dijo algo así como que quería ser también la protagonista, ¿no? Que ahí es donde tú identificas el narcisismo de este tipo de acciones. Sí, que no se conformaba con ser una más en la marcha, ¿no? En la manifestación contra la guerra del Vietnam, que lo que quería era hacer algo que realmente hiciera una diferencia. Y lo que nosotros decimos ahí es que este narcisismo exacerbado, que es la hipocondría moral, este es un caso extremo, ¿no? Sí. No todo el mundo va pegando por ahí tiros y atracando. Todos los que tenemos hipocondría moral no vamos haciendo eso. Y este es un caso extremo, pero que creo que justamente en virtud de que es un caso extremo, como sugiere que no tiene mucho sentido desde el punto de vista político o social o lo que sea, actuar motivado únicamente por hipocondría moral, porque es actuar motivado únicamente por gnosticismo.
Hay una cosa que me interesa y es que, o sea, que localizas esto en el surgimiento de las clases medias, ¿no? En ese, lo que hemos dicho antes, en ese tiempo de ocio para poder reflexionar. Y entonces yo me pregunto si cada vez hay menos clase media o si se llama clase media a la gente que gana poquísimo, ¿no? Se ha desvirtuado mucho también el término clase media. Si crees que la hipocondría moral está en peligro de extinción. Conforme, Va a desaparecer la clase media. sí, conforme la clase media desaparece y en realidad, o sea, si tú ves las estadísticas, nos estamos empobreciendo bastante. Creo que el español medio ha perdido un 20% de poder adquisitivo desde la última crisis, si no me falla mi medio cerebro periodista. Pero entonces, o sea, yo me preguntaba, ¿no? Porque tú lo asocias muy bien a un momento histórico y digo, pues es que este momento histórico que también está cambiando, ¿no? Entonces, ¿cómo van a cambiar este tipo de fenómenos morales conforme la economía no acompañe? Esa es una buena objeción a lo que decimos ahí. No sé, nosotros pensábamos que la idea eh, clase media no era solo clase media económica, sino como clase media cultural, ¿no? Con lo que conlleva normalmente justo de privilegios, ¿no? Eh, yo creo que hay una, como tú sugerías al principio de lo que dijiste, creo que hay una exageración en la idea de a qué situaciones se aplica los privilegios, ¿no? Porque o sea, clase, lo que llamamos hoy clase media en España, probablemente es clase media empobrecida, que los privilegios duros están en otro lugar, ¿no? Entonces, creo que hay como un exceso a la hora de decir que es privilegiado, ¿no? A día de hoy, ¿no? Al menos en Europa. Cuando uno va a Latinoamérica, las cosas son parcialmente distintas. Pero yo estaba pensando, pues ojalá desaparezca la clase media, porque eso querrá decir que también desaparecen los privilegios. Pero es falso, claramente falso, ¿no? Entonces, no, yo creo que incluso aunque desaparezca la clase media, porque como el sándwich este del capitalismo contemporáneo, ¿no? Como que aprieta y sale gente por arriba y gente por abajo, y la clase media desaparece, ¿no? O va desapareciendo, o va menguando, o va perdiendo poder adquisitivo. No va a hacer que desaparezca la hipocondría moral, porque la hipocondría moral también tiene que ver con los privilegios, como decía, o con lo que normalmente se entiende por privilegios, y porque es el lenguaje moral de la época, ¿no? O sea, cada época tiene un lenguaje y un contexto, ¿no? Yo creo que en España en algún momento bueno, el Partido Comunista y en general el marxismo tenía la hegemonía cultural de la izquierda. El lenguaje no era un lenguaje moralista, era un lenguaje mucho más político en el sentido de tenía que ver con lucha de clases, choque de bloques, ¿no? Como que el lenguaje y los recursos teóricos intelectuales para lidiar con las preocupaciones tradicionales de la izquierda era otro. Y yo creo que ahora mismo el que tenemos tiene más que ver con un lenguaje moralista, yo creo que por influencia de Estados Unidos, que creo que tiene una conversación pública tradicionalmente mucho más moralista. Porque tampoco se puede hablar de política. O sea, el lenguaje está muy, muy censurado, entonces la moral se convierte en una manera de expresar lo que de manera política no podría, exceptuando quizás en los círculos de Bernie Sanders y tal, pero el problema, uno de los grandes problemas de Estados Unidos es que el lenguaje está muy censurado, entonces en todos los ambientes, entonces la moral lo que hace es como canalizar pues otro tipo de cosas que no se pueden decir, ¿no? Por eso, pues en vez de haber manifestaciones por una sanidad pública, hay colectas para donaciones y la gente es solidaria cuando a alguien le pasa algo, pero nunca hay una reivindicación de con nuestros impuestos el Estado debería, ¿sabes?, proveer estos servicios. Sí, yo
soy un poco pesimista de que estemos lejos de cómo ahuyentar esa manera de tener la conversación pública, que yo creo que a veces es más necesario tenerla en términos políticos. Esto no dice nada en contra de la moral, porque muchas veces cuando hay gente que... Hay como una nueva onda en cierta izquierda, ¿no? Que tiene como una especie de nostalgia por los tiempos duros del sindicalismo en España. Bueno, No sé lo qué. comentas aquí con Fischer, ¿no? Que Sí, dice, bueno, es que entonces la solución es librarnos de toda moral, la moral no existe, y dice, no, perdona, vamos a ver. no, yo creo que ese es un error tremendo también, porque en otro sentido también conduce a desastres. La nostalgia política es un espanto monumental. Pero de lo que nosotros, como somos más sospechosos, es de la idea de que básicamente la conversación pública solo utilice el lenguaje moralista, en el mal sentido de la palabra moralista, ¿no? Eso es de lo que es como para ponerse... La sentimentalización de todo, ¿no? Que le llamas. Es como para ponerse alerta. Además, y esto ya es como así filosofía de la sospecha, digamos, pero yo muchas veces tengo la impresión de que la gente que como que insiste mucho en eso, como que es particularmente insistente y no los oportunistas que, digamos, ocasionalmente los farsantes que utilizan la idea de generar hipocondría moral de los demás para ganar su pequeño capital público, ¿no? Bueno, eso lo quería comentar ahora. Sino la gente que está como muy, muy metida en eso y que genuinamente ese es su instrumento para posicionarse en el mundo. Me acuerdo siempre de un aforismo de Ferlosio que decía algo así como el niño que osó decir que el emperador iba desnudo, ¿acaso estaba también pagado por el emperador? Y creo que es una idea de la clase privilegiada con culpa y poder y capacidad de articular un discurso, se inventa esto, ¿no? Las recolectas en lugar de una sanidad pública. Como intentar hacer genuinamente cambios estructurales en la sociedad, en lugar de eso, pues este discurso que intenta señalar, ¿no? Pues que somos culpables, ¿no? Y yo creo que es el niño que osa decir que el emperador va desnudo, está pagado por el mismo emperador. A mí me gusta mucho un personaje del libro Frágiles de Remedios Zafra, es que me recordó, porque creo que estáis hablando de fenómenos parecidos, que es la que está peor. Y la que está peor es la señora a la que le pasa todo, ¿no? Remedios Zafra exagera muchísimo, pero el objetivo es ese, para decir la que está peor es la víctima de todos los maltratos, la que está en el paro, la que sufre más, la que la han desahuciado, o sea, es como rizar el rizo, ¿no? Y exagerar, y porque ella dice, al final, como alguien siempre va a estar peor que nosotros, eso impide cualquier tipo de movilización colectiva, ¿no? Y decir, no, bueno, es que yo todavía tengo sanidad, no, yo todavía no me han desahuciado, entonces, y si te quejas, pues lo que tú decías, ¿no? Alguien va a venir a recordarte tus privilegios, que tu privilegio consiste en pagar un alquiler abusivo o en vivir con 1.000 euros, ¿no? Porque hay alguien que siempre está peor. Y yo creo que en el fondo como que estáis hablando de fenómenos pues muy parecidos, ¿no? Porque eso, el argumento de Zafra es que desmoviliza, ¿no? Y al final, si tú dices quién está peor, la que está peor, pues que estás haciendo que la otra persona se sienta culpable de tener algo porque hay alguien que no tiene nada. O sea, yo os estaba leyendo un poco como en conjunto. Creo que tiene como un punto de conexión claramente, sí. Sí, que es un efecto boomerang, ¿no? Es decir, si insistes mucho en esta manera de articular el discurso político, que es esencialmente con esto, ¿no? De ver quién está peor, que es una forma de moralismo en el mal sentido de la palabra. Esto pues terminas desmovilizando, corres el riesgo de desmovilizar. Y esto sí creo que es como muy de nuestro tiempo, ¿no? Y perdón, antes quería decir algo de lo de la clase media que en realidad también tiene que ver con esto. Yo digo esto,
no, que suene, no es una cuestión de nostalgia, pero yo recuerdo en los 60s y los 70, ¿no? Como que había cierta aristocracia cultural y económica que se volvía marxista, ¿no? Y que tenía ese tipo de inquietudes. Como Visconti, que a mí me gusta mucho como un director que me gusta, un tipo de la aristocracia italiana desde 25 siglos. Y él era un marxista que hacía cine político. No era un cine de eslogan, pero era cine político. Y, y nadie se le ocurrió decirle a nadie se le ocurrió decirle a Visconti en su momento, y si a alguien se le ocurrió, no le habría podido importar menos que era incoherente, ¿no? So what? O sea, yo estoy en otra pelea distinta, ¿no? O sea, que no tengo, esto no va sobre si yo soy una persona coherente. Esto es una cuestión política, ¿no? Y, por ejemplo, a día de hoy, ¿cuántas veces, y muchas veces por parte, tanto, y la acusación de incoherente es algo además que viene tanto de la izquierda como de la derecha, ¿no? Como si eso te desacreditara políticamente, o sea, como si te expulsaran, ¿no? No cuenta. No me estoy refiriendo a los cínicos, que también los hay, ¿eh? No me estoy refiriendo a eso. Estoy refiriendo a gente que tiene una genuina preocupación política y una como mente política y que es de clase buena, aristócrata, pero está comprometida con esa cosa, ¿no? Y, y automáticamente esta acusación de incoherencia, ¿no? Y esa es una acusación de incoherencia moralista, ¿no? Porque te exige un nivel de consistencia entre tus elecciones cotidianas del día a día y tu manera política de ver el mundo, ¿no? Y eso digamos, de manera probablemente involuntaria e indirecta, pone todo el énfasis en el yo, claro, en el individuo, ¿no? Queremos individuos que sean coherentes, intachables en cada instante de su vida, y no solo eso, sino también respecto de su pasado, ¿no? Su pasado, no el suyo particular, sino el de su familia, digamos, como cuál es la... Yo traía aquí un ejemplo de Goytisolo, por ejemplo, que es una persona que Juan Goytisolo se sentía increíblemente culpable por la fortuna de su familia que provenía de la explotación de ingenios de azúcar en Cuba, ¿no? Entonces, o sea, él tiene una fortuna ahí que viene de la esclavitud y todo, y eso es su mayor trauma. Y luego cuando empieza la Revolución Cubana está como súper ahí engaged, ¿no? Envuelto en la lucha revolucionaria, pero al mismo tiempo como con cierta distancia que viene de ese pasado del que no se puede olvidar, ¿no? Entonces, como... ¿Y qué hacemos con eso? Y si tenemos, vamos, yo no, pero ¿y si alguien tiene un pasado aristocrático? O sea, ¿qué tipo de luchas se permiten ahora en esta era moralista? Pues no se permiten muchas, ¿no? Porque yo creo que está bien saber que la fortuna de los Goytisolo provenía de ahí. No hay que ocultar este tipo de cosas. Pero lo que nosotros creemos que está mal es hacer de eso el único elemento a la hora de como concebir a esa persona políticamente, ¿no? O sea, sí, pues Goytisolo o el mismo Visconti, ¿no? O sea, pero como que esa sea la única dimensión que prácticamente cuenta en la conversación pública, eso es lo que es letal, porque termina desmovilizando a gente que probablemente estaría motivada para contribuir más, ¿no? Entonces, o sea, nosotros no tenemos ninguna cosa así como de realpolitik moralista, de no, la moral no cuenta absolutamente nada en la política y así, no va sobre eso. Lo que intentamos sugerir es que la dimensión moralista no debería ser la única que contara en política. Y ¿qué hacemos con esas personas? Pues, o sea, yo pienso que o sea, que no es algo que se tenga que ocultar. Se puede y se debe decir abiertamente.
y que uno no es culpable por lo que hicieron sus abuelos. Pero esto tampoco es una razón para excluir algún tipo de responsabilidad política, ¿no? Es que por el otro lado pienso en Chirves cuando decía no hay riqueza inocente, ¿no? O sea, siempre hay una, bueno, estaba hablando de las grandes expropiaciones de la guerra civil y todo eso, ¿no? Y cómo hubo gente que se enriqueció con la guerra y otros a los que les quitaron todo, ¿no? Entonces, y eso ha marcado pues linajes familiares, el que en Chirves es muy importante en su obra, pero, o sea, también como... Sí, o sea, qué responsabilidad política, por no decir culpa, ¿no? Tenemos ante esa riqueza que nunca es inocente, ¿no? No, pues, me parece bien la idea de Chirves, pero Él lo me utilizaba un gusta poco más, como arma arrojadiza también, hay que sí, decirlo, ¿no? no, a mí me gusta mucho la idea de Chirves, pero me gusta más aún la de Hannah Arendt, que decía que donde todos son culpables nadie lo es, ¿no? Y, sí, todos, y si resulta que a ti ahora te empieza a ir un poco mejor eh, en tu vida, o a ti o a quien sea, digamos, alguien que como sube de clase trabajadora a clase media, habiendo estudiado yo qué sé, en escuelas públicas, universidades públicas y así, esa riqueza, entre comillas, de ser clase media europea, de haber subido ese escalón, tampoco es inocente. No lo sé. O sea, Bueno, yo con eso tengo una cruz porque el doctorado de Princeton me lo recuerdan todos los días como insulto, ¿no? Como arma arrojadiza también, y es una cosa curiosa, ¿no? Pero sí, creo que estamos en esa época de acusaciones constantes y de hecho hay una parte muy divertida donde habla de luchas en Twitter y tal, que es como eso, ¿no? Que hay acusaciones de privilegio a gente con la que en realidad podías trazar alianzas, ¿no? Para proyectos políticos comunes. pero ese es un hecho cultural de la época, en el sentido de que el lenguaje mediante el cual se articula la conversación pública es el lenguaje moralista en este mal sentido de la palabra, ¿no? Yo soy poco optimista, o sea, no soy poco optimista porque me parece que mientras la hegemonía cultural siga siendo esencialmente la de Estados Unidos, veo complicado, digamos, que la cosa cambie de un poco de paso, pero no sé. Eh, el, el lunes en la presentación en Barcelona alguien mencionó esta cosa de la Alemania de los años de la posguerra, que, ¿no? Que estaba llena de carteles que decían todos sois culpables, ¿no? Mm. Y, y hay veces que es necesario, no sé, o sea, hay veces que puede ser útil un poco de sadismo político, así de todos sois culpables, pero porque conviene, ¿no? Tener claro que había que enterrar el régimen en ese momento, ¿no? Bueno, y para proyectos de memoria histórica comunes y todo eso sí que puede ayudar en algo, pero yo también estoy Pero, contigo en que no, pero no estamos en ese momento y no es nadie. ese el contexto. Ujú. Entonces, no entiendo muy bien la utilidad esto de buscar siempre, no buscar, porque ni siquiera es buscar, es sobre la base de un esquema bastante superficial decir que alguien es culpable, ¿no? No veo la utilidad y como dice Remedios, hay un factor de desmovilización Sí. que me parece totalmente contraproducente en esto. Pero, pues no sé, te digo, no soy muy optimista en general y tampoco lo soy ahora. Lo que nosotros hacemos un poco al final del libro es sugerir que, por ejemplo, esta señora se murió hace 3 o 4 meses, por cierto, Cathy Boudin, Ah, que era profesora en la Law School de Columbia. al final Terminó, acabó. sí. Se sacó varios títulos universitarios en la cárcel, o sea, como tenía que llevar una vida ejemplar, pues fue como la presa perfecta, ¿no? Bueno, los gringos siempre tienen, o sea, si tú estás dispuesto a redimirte Sí, con claro, sí. el Hay un sudor del componente trabajo, religioso ahí también que tú lo señalas. siempre hay un espacio para ti. Ujú. Sobre todo si eres una pija del Greenwich Village, Sí. ¿verdad? Se te termina siempre rindiendo bien. Eh, pero me quería mencionar que al final del libro como que lo que decimos es que bueno, la manera de responder políticamente y de forma no narcisista
contra la guerra de Vietnam era efectivamente ser una más en la manifestación contra la guerra de Vietnam. Esa es la salida política, ¿no? Y yo creo que por ahí es donde habría que tirar, más que por otros lugares. No sé si quieres abrir el turno de preguntas. Yo había algo que te quería preguntar que me... Ah, a mí, vale. Sí. Y también a toda la gente que se le antoje intervenir, que tiene que ver con algo que me hizo notar Luna Miguel el lunes, que presentó el libro, que es que como que la gente que tiene hipocondría moral, parece que también ahí hay una diferencia de género, en el sentido de que normalmente los hombres que tienen hipocondría moral tienden a convertirse o se imaginan a sí mismos como superhéroes, ¿no? Porque tienen que salvar el mundo de alguna manera. En cambio, las mujeres, tanto ella como Val, que fue el otro presentador, ponían como ejemplo a Simone Weil, la manera en que metabolizan y expresan la hipocondría moral es con sufrimiento, ¿no? Un sufrimiento extremo, con un dolor extremo por lo que ocurre en el mundo y que es como una especie de castigo, ¿no? Y creo que tienen razón. Y no me di cuenta hasta... Me parece súper interesante. Sí, y no me di cuenta hasta el lunes de que creo que es verdad y que esto demuestra que la mala hostia tremenda que tenía Philip Roth, porque ¿qué hace Philip Roth en la pastoral americana? Elige el caso de una mujer que reacciona como un hombre, o sea, que se concibe a sí misma como una superheroína que tiene que salvar. Esto creo que sugiere la misoginia de Roth por un lado, además de otras cosas, pero como que él, o sea, hay algo, no sé cómo decirlo, que creo que, como dije, sugiere la misoginia de Philip Roth, pero al mismo tiempo también sugiere algo más, y esa es una de las preguntas que como que tengo desde el lunes y quiero saber qué piensas, que la literatura, la novela, tiene que ver con los casos raros o con los casos más típicos, ¿no? Como con lo más común, ¿no? O en cambio con los casos marginales, humanamente hablando, ¿no? Como por ejemplo el de la mujer que en lugar de responder con sufrimiento y dolor y etcétera, responde de esa manera, ¿no? Y una cosa un poco controvertida que yo estaba pensando es que creo que la pulsión de nuestros días entre la gente decente y guay, digamos, literariamente, no de todo el mundo, pero de mucha gente, es creer que la literatura tiene que ver con lo que es más normal, con lo que es más típico, digamos, que ocurra, ¿no? Y siento que lo más arriesgado es lo otro, es lo que hace Rob, ¿no? No digo que esté bien, digo que es lo más arriesgado. Y tengo un poco esa impresión, como que ahora hay mucho énfasis está puesto, es una forma de decir que se exige más realismo, ¿no? Nos gusta, exigimos más realismo en el sentido de que exigimos que nos cuenten las cosas como son y como normalmente son. Y no, nos interesan menos o hay menos demanda en algún sentido por los casos más marginales. No sé, estaba pensando un poco esto. No sé si... Es que no lo había pensado, la verdad. Por una parte creo que hay como una necesidad de normalidad que de alguna manera la autoficción está satisfaciendo, ¿no? Como cuéntame, tiene que ver con la autenticidad que estamos buscando también, ¿no? Cuéntame cómo eres, cuéntame tu vida diaria, es como un poco el gran hermano, ¿no? Queremos ver personas normales y al mismo tiempo con ese narcisismo también, ¿no? Porque la gente se expone, se exhibe muchísimo más, pero luego hay fenómenos como el gótico latinoamericano, ¿no? Que lo peta muchísimo, que es como, no, aquí es que quiero leer algo completamente diferente, algo sádico, algo que me lleve a universos oscuros, y pensando en Mariana Enríquez, por ejemplo, sí. ¿No? O Mónica Ojeda, porque realmente quiero
sumergirme en lo inexplicable y no saber nada de la vida cotidiana que me tiene harta porque es lo que hago todos los días, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto, creo que hay una tensión ahí, ¿no? Entre ansias de escapismo y ansias de autenticidad y de biografía, que es un poco pues el paradigma Facebook, ¿no? Tú eres auténtico, te muestra la foto, lo enseñas todo por la mañana, desayunas, no sé, aquí sin maquillaje, pero frente a eso hay algo también de quiero un mundo alternativo de fantasía que me muestre otra cosa. Pues es, digo, o sea, Es que yo veo como la tensión ahí. no, yo también creo que está la tensión, pero venía pensando en esto desde el lunes, ¿no? Y no tengo muy claro, como tengo como intuiciones contradictorias y controvertidas en ese sentido. Porque ahora que decías esto de la fantasía, sí creo que es verdad que existe esa onda, digamos, de... eh, Está todo el mundo leyendo novela negra, o sea, por ejemplo, es una barbaridad, ¿no? sí, no, ahí peco claramente como de nicho y de cámara de eco probablemente. Pero supongo que lo que yo quería decir es que eh, como que le interesaba a Ross como una parte de la realidad. No le interesaba la fantasía y la imaginación en ese sentido del gótico, de Adrián Enríquez, etc. Porque le interesaba una realidad, que era la realidad de Estados Unidos durante varias décadas, pero de esa realidad le interesaba una cosa marginal, un caso muy raro, como era el de Cathy Boudin. Le interesaba esa parte de la realidad, la parte marginal, no en el sentido de persona vulnerable, sino en el sentido de ser una anomalía, ¿no? Y, y, y mi impresión es que esto es un péndulo, digamos, y probablemente pasará de largo y no sé qué, pero mi impresión es que ahora mismo como que la parte de la realidad que interesa no es el caso anómalo, es el caso más común, más paradigmático, etcétera, etcétera, ¿no? Y literariamente hablando, no hablo de cuestiones estrictamente como de sociales, y etcétera, etcétera, ¿no? Porque desde ese punto de vista sí ha habido claramente un cambio, ya no interesan solo la historia de hombres blancos heterosexuales, ¿no? Se ha puesto en el mainstream, digamos, otras historias distintas. No me refiero a eso en concreto, sino como a esta anomalía literaria que es la de imaginar un personaje literario que es mujer, que tiene mucha hipocondría moral, pero que reacciona como un superhéroe, intenta reaccionar como normalmente lo hacen los hombres. Y me parecía que eso tal vez era significativo de algo que no tengo ni la más remota idea de qué puede ser. Hay mucho de darle caña también ahí a la clase blanca, media alta, en Roth. En la pastoral, o sea, aparte de la misoginia, ¿no? Pero yo creo que hay mucho de eso también, ¿no? De esta gente que cree que tiene todos los valores morales del universo, ¿no? Que tiene los correctos. Los voy a defenestrar un poco, sí, claro, como esta hegemonía blanca que hacemos con ella, pues hay algo medio diabólico también. Bueno, por ejemplo, una cosa que me decía Gonzalo Torné, una cosa que nosotros decimos ahí en el capítulo de Roth, que hay una asimetría bestial en cómo son los personajes de Philip Roth. Los hombres son inocentes, ¿no? Son ingenuos, como son buena gente, ¿no? Y caen en las trampas de la vida, por supuesto, de las mujeres. Y entonces ahí es donde enloquecen, ¿no? Y las mujeres no son inocentes en los libros de Roth. Son arpías, son malvadas, son manipuladoras, son etcétera, etcétera, ¿no? Y hay como una simetría ahí bestial. Y lo que me hacía notar el otro día, Gonzalo, es que al hacer esto, yo creo que a Gonzalo le gusta demasiado Philip Roth para tener una visión objetiva, pero me sugería algo que creo que era interesante y que presentaba a Roth bajo una mejor luz, que era que cuando Philip Roth hace esta asimetría, lo que en realidad está condenando, lo que le interesa, es esta ingenuidad del hombre. O sea, que los hombres no pueden ser inocentes tampoco. Él le daba la vuelta y pensaba que
que no, pues está sugiriendo que también los hombres tenían que ser unos cabrones como eran las mujeres. No sé si Me parece muy optimista. Pero... no sé si me persuade, pero era interesante. Bueno, si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, que quiero escuchar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A mí me interesa tu opinión acerca del tema de las redes sociales. Creo que ya lo has planteado. Has dicho que, bueno, todos sabemos que las redes sociales uno quiere la hispanidad, ¿eh? De alguna manera potente esta cuestión de la hipocondria moral. Y si en el caso personal también escuché que te había salido de Twitter, esto es parte de tu terapia de desintoxicación de esta dolencia. Sigue en Instagram. Es parte de mi desintoxicación, pero de otra dolencia, que es la de pura adicción a las tonterías. No tengo, me gustaría poder decir algo mucho más noble, pero me fascinan las tonterías y los tarados de Twitter. Es uno de mis grandes temas favoritos. Entonces me vuelvo adicto y tengo que tomar distancia. Entonces no tiene mucho que ver con esto. Y sí, Twitter es la época dorada de la hipocondría moral, ¿no? O sea, si la hipocondría moral fuera una persona, estaría frotándose las manos con Twitter. Y yo no sé mucho de tecnología, pero yo asumo que parte de la culpa la tiene el famoso algoritmo de Twitter, ¿no? Que potencia un tipo de cosas y no otras. Pero la verdad o sea, no sé exactamente a qué se debe, pero sí creo que tiene que ver con eso. Bueno, es el reino del narcisismo también, ¿no? O sea, incluso Instagram o Facebook más, otras redes que yo no uso porque ya soy mayor, ¿no? Pero la gente joven usa, que están todo el día haciéndose vídeos, TikTok, o sea, es como una proyección del yo continuo, pero hablando de narcisismo. Pero, no sé, esto a lo mejor es una opinión muy peculiar mía, pero yo estoy muy a favor creo que todo el mundo, todo el mundo tiene, eh, puede ser bueno haciendo y diciendo tonterías, digamos. Y eso está bien, que se muestre y todo, pero lo que a mí me alarma, me irrita y me saca de onda es como esta cosa solemne, ¿no? El yo solemne, de yo sí tengo algo realmente comprometido que decir, ¿no? Esta solemnidad a mí me irrita profundamente y no creo que nadie tenga derecho a ser solemne. O sea, creo que me cuesta mucho como entender eso. Creo que, además, creo que es un acto de terrorismo psicológico directamente, la solemnidad, porque consiste en aterrorizar al otro, ¿no? De, mira, este es mi nivel de compromiso con algo, lo que sea. Yo estoy en las fiestas de Festa Mayor de Vilafranca del Penedès y a las 3 de la mañana, completamente ebrio en la plaza del pueblo, veo no sé qué noticia de Twitter de no sé qué bombardeo en Ucrania y pongo un tuit indignadísimo, ¿no? Súper solemne. Y inmediatamente después paso a seguir bebiendo alcohol y bailando. Bueno, no, son catalanes, no bailan, pero y pasan a... Exacto. Pasan a hacer su diversión, ¿no? Como están. Y esa solemnidad, que además es una cosa muy, muy particular, porque es una solemnidad frívola, ¿no? Porque tú no estás realmente comprometido a eso. Pero todo este tipo de redes y este tipo de cosas te permiten ocultar esa frivolidad y quedarte únicamente con la parte de la solemnidad, ¿no? Cosa que en otros formatos, por ejemplo, si tú tienes que escribir más de 280 caracteres, o sea, hay gente muy hábil, pero de una manera u otra se te termina viendo el plumero. No puedes ser solemne y frívolo simultáneamente durante mucho rato. No puedes escribir si te vas de fuera, te lo digo porque lo he intentado y no funciona.
Y esa cosa de cómo propicia la solemnidad y cómo... Eso a mí yo reconozco que me irrita muchísimo, porque es como esta manera de secuestrar emocionalmente al que te está leyendo, porque sí, te hace sentir mal, ¿no? Cuando ves a alguien muy compungido diciendo eso, a mí me irrita, reconozco que me irrita profundamente esa manera eh, de comunicarse. Yo te quería preguntar, ¿cómo casa la idea de hipocondría moral con el concepto de reparación que es política, no moral, que sí que está muy presente en movimientos sociales de todo tipo? Sí, ese es como uno de los hilos de los que se puede tirar, que es muy bueno. Yo creo que hay argumentos, digamos, políticos y morales que no necesariamente apelan a la hipocondría moral para justificar las políticas de reparación, ¿no? Y la idea de que pues, hay determinados países que tienen una serie de responsabilidades políticas hacia otros países en virtud del pasado, en virtud de un montón de cosas, o incluso dentro de un mismo país, ¿no? Las reparaciones internas. Pero a mí mi impresión en esto es que la hipocresía moral no juega ningún papel en eso. O sea, que no cambia nada. Y, por ejemplo, cuando España hace este acuerdo con Israel de darle el pasaporte español a los descendientes de sefardíes expulsados en el siglo XV, no lo hace por hipocondría moral. Lo hace porque Israel tiene la fuerza política, digamos, para forzar eso, ¿no? Porque bueno, los lo países... hace por motivos económicos también. Bueno, políticos en ese sentido. Fue justo después de la crisis y no aplica a musulmanes expulsados. No, por eso mismo. ¿Por qué no lo consiguen los musulmanes? No por hipocondría moral, no porque en un caso hay hipocondría moral y en el otro no, sino por una cuestión genuinamente política. Igual que en muchos países, lo que ocurre con los países latinoamericanos, ¿no? En relación con España, que pues, España tiene una relación que no es de tú a tú políticamente con estos países, se siente por encima. Y cuando muchas veces parte de la izquierda latinoamericana invoca la hipocondría moral para intentar movimientos de reparación, no importa nada. O sea, aquí no les importa absolutamente nada, pero nada de nada. Y al que le importa va a terapia y lidia mejor con la culpa, pero políticamente no tiene resultado, ¿no? Entonces yo creo que eso como que me parece un instrumento fútil políticamente hablando, incluso pensando o sobre todo pensando en políticas de reparación. Yo creo que la vía de entrada es otra, porque además eso es de nuevo poner el foco en el narcisismo de los europeos, ¿no? Yo creo que los europeos se sientan culpables. Pero mira, no, o sea, que les den por el culo a los europeos. Se sientan culpables o no, aquí hay que hay que torcerles el brazo. No importa si se sienten culpables o no, ¿qué me importa a mí si te sientes culpable o no? Es que eso debería ser completamente irrelevante. Y lo que consigue básicamente la hipocondría moral es, en algunos tontos, generar culpa. Y el compromiso político suele llegar hasta ahí. Entonces, volver a poner el foco en que se sientan culpables, ¿para qué? El otro día leí una entrevista a Paco Ignacio Taibo II, no sé si les resulta familiar el nombre. De hecho, creo que es nacido en Asturias, pero lleva 1000 años en México. Ha escrito biografías sobre el Che, sobre Zapata, que se leen mucho. Es un tipo peculiar, muy divertido, y le leía una entrevista, y ahora además es el jefe del Fondo de Cultura Económica en México, que juega un papel cultural muy relevante. Y él decía que estaba escribiendo algo sobre un campo de concentración en Alemania, como una novela basándose en eso.
Y el periodista le preguntaba, y él decía, es que siento culpa respecto a eso. Y el periodista le preguntaba, ¿pero por qué? O sea, tienes... Tu bisabuelo estaba entre los... entre o las víctimas o los carcelarios. Y decía, no, pero he notado que cuando me siento culpable por cosas que no tienen nada que ver conmigo, pero que me parecen mal, me mueve a escribir. Digo, bueno, entonces estás buscando un motivo para escribir. Para escribir, que está claro. Bien, digo, que está bien, digo, pero como digo, y yo busco motivos mucho más bizarros que ese para escribir, pero para eso sirve, ¿no? Como para como que psicologías individuales se pongan en marcha a veces, pero políticamente hablando me parece bastante inocuo. Yo creo que la manera de conseguir reparaciones, que yo creo que es algo que Europa y singularmente España debe a los países latinoamericanos, tiene más que ver con la política, ¿no? Y con posiciones de poder y forzar a España a que haga eso. Pero con la hipocondría moral, honestamente, no creo que se llegue muy lejos. Quería dar la enhorabuena por la presentación, que me encantó, y también por el libro, que me ha hecho muchísimo pensar, la verdad. Y eran como los conceptos que me hacían falta para seguir reflexionando sobre los que me ayudan muchísimo. Y te quería preguntar un poco por algo que comentáis y que ya ha salido, que es el tema de Twitter, pero viéndolo un poco más ampliamente. Como la hipocondría ahora como un problema de hipertrofia del yo, y yo soy tan importante que me siento culpable por todo, pero a la vez una hipertrofia del tú, de yo expulso mi culpa o la proyecto o la extrapolo hacia afuera de una manera bastante maniquea y intensa, y los efectos locos que eso produce cuando además... Pobrecito. No te preocupes. Vamos a ver si deja de sentirse un poco me alucina, como que me inquieta muchísimo este juego entre yo soy culpable, tú también eres culpable, y el tercer movimiento es el de pero yo también soy víctima, ¿no? Y pienso como tú, en mi experiencia de Estados Unidos es increíble, ¿no? Dentro del mundo hiperprivilegiado de la gente pues de la Ivy League y tal, cómo tienen una altísima conciencia de la culpa por ser privilegiados, pero a la vez tienen un altísimo concepto de yo tengo derecho a esto y tú me lo vas a proporcionar, ¿no? Entonces, yendo a un ejemplo muy práctico que me parece muy significativo, quizás los que estáis aquí no sabéis este dato alucinante de que en la Universidad de Brown los estudiantes pagan $80.000 al año, ¿vale? Es gente listísima y buenísima y tal, pero paga $80.000 al año. Son hiper privilegiados y están muy motivados con todas las identity politics, etc. Y eso les lleva a hacer exigencias de accommodations, ¿no? Y claro, yo como profesora que ni de coña cobro 80.000 pavos al año, jamás los cobraré. O sea, claramente soy muchísimo menos privilegiada que ellos. Tengo que lidiar con esta exigencia de accommodations. Y, ejemplo práctico, un estudiante que tiene ansiedad por el hecho de que existan los exámenes. Entonces, mi obligación es darle un 75% más de tiempo para hacer el examen que en una habitación a solas, ¿no? Que no te pagan. Claro. Eso yo lo hago en mi horario no lectivo, ¿no? O llega el día de entregar el trabajo y esta gente que es realmente brillante y tiene mucho estrés, lógicamente, porque se van a vivir, no entregan el trabajo. Entonces yo tengo que dar una accommodation que puede implicar que yo tenga que ponerme a corregir en agosto. Me alucina como esa intersección entre yo soy súper culpable, pero a la vez soy súper víctima. Y no sé, como que le pongo al otro la responsabilidad de darme lo que necesito, ¿no? Sin darme cuenta de todas las múltiples implicaciones. No sé si habéis pensado en esto de... Bueno, sí. Yo mogollón de veces, porque estaba en la misma situación que tú, claro.
Es que es como una dinámica muy perversa porque son como las dos caras de la misma moneda, porque al final es el individuo, el individuo, el individuo. O sea, yo me siento súper culpable, pero también soy víctima, lo que hay es una focalización en el yo y un narcisismo en los dos fenómenos, ¿no? A la vez, no sé si que es un poco lo que comentaba yo con la que está peor, ¿no? O sea, es algo así, por eso yo os estaba leyendo en conjunto. Y luego, otra cosa que estaba pensando, que esa culpa, como tú bien dices, desmoviliza completamente, en el sentido de que, bueno, aparte de la caridad, pues no... Déjame que me aclaren los argumentos, pero sí, vale, lo dejo en que desmoviliza. Lo que pasa es que la ética y la moral y el lenguaje moral es muy ambiguo, ¿no? Tiene una dimensión positiva, noble, ¿no? Que muchas veces, bueno, que casi siempre es necesaria, pero también tiene otra cara, otra dimensión que es cuando uno lo usa de manera, para decirlo de manera más o menos polite, instrumental, ¿no? Y si te fijas en toda esa dialéctica, yo soy víctima, pero también siento culpa, etcétera, etcétera, lo que está en marcha es siempre como esta dimensión oscura de la moral, ¿no? Donde uno usa eso para ganar crédito de alguna manera, ¿no? Y porque cuando uno, es que es una cosa bastante demencial, pero es cuando se siente culpable, está ganando crédito porque siente culpa. Y cuando se siente víctima, está ganando crédito también, ¿no? Esto no quiere decir que a veces uno no sea realmente culpable y que otras veces uno no pueda ser realmente víctima. Creo que muchas veces hay mucha gente que realmente es víctima y hay mucha gente y hay muchas veces que la culpa puede estar justificada. Pero esa es como la dimensión buena, digamos, de la moral. Pero la manera en que actualmente se lidia con este tipo de cosas es siempre con esta parte tenebrosa, digamos, de la moral, en que uno invoca la moral para ganar crédito. Y yo no sé, porque no sé, hay diversas maneras de lidiar con la ansiedad de un estudiante y llegar probablemente a la misma solución práctica sin toda esta retórica que creo que contamina y corroe las relaciones entre personas, ¿no? Entonces, como que la moral en el uso actual que se hace es de esta manera, yo creo, bastante perversa, ¿no? Donde siempre no es una manera de mejorar las cosas, sino que es una manera de ganar crédito. Estoy exagerando porque sigue habiendo gente, creo que lo usa de una manera un poco más constructiva, pero creo que esto está muy en boga, ¿no? Y se ganan, como que hay ganancias, que normalmente son pequeñas ganancias, usándolo de esa manera. Y además es una cosa extremadamente sutil, ¿no? Porque hay muchas veces que es difícil identificar cuando uno está usando el lenguaje moralista, digamos, de una manera constructiva y en cambio otras veces de una manera perversa. Ya sé lo que iba a decir. Era por el tema de la identity politics, ¿no? Que también resulta completamente contraproducente cuando tú estás dando clase desde la moral. O sea, si tú tienes que dar clases sobre racismo, por ejemplo, yo he dado clases de racismo o anticolonialismo y tal, desde la moral te obliga a posicionarte o como víctima o como culpable y al final, o sea, la pedagogía la destroza completamente, ¿no? Porque no eres capaz de enfrentarte a ciertos problemas históricos de desigualdades estructurales, etcétera, desde ese posicionamiento. Y además lo que ocurre muchas veces es que los pocos estudiantes que hay ahí, que no están pagando 80.000 pavos al año, sino que están con beca y realmente vienen de background, de trayectorias desfavorecidas, no van a congeniar contigo de ninguna manera y no van a aprender porque tú no estás como empleando
una pedagogía que permita entender ese tipo de problemáticas históricas, ¿sabes? Sino que estás enseñando desde la moral. Entonces es como muy perverso cuando ese tipo de situaciones se dan en un ambiente universitario, pues eso, en un aula donde se supone que deberías estar enseñando para la responsabilidad política, ¿no? No para la hipocondría o para la culpa. Yo, lo último que digo antes de que hable Andrea, pero de todas maneras, yo creo que lo peor de todo esto es que, de manera involuntaria naturalmente, pero lo peor de todo esto es que esta manera de hacer las cosas ha generado la mayor lacra de nuestros días, que es los políticamente incorrectos, que es un dolor de huevos, con perdón. Qué horror de gente, o sea, es una cosa horripilante y que creen que la moral no debería contar nada, nunca, que la única manera de concebir la moral es de esta manera como moralista. Pero es una reacción a eso que estamos hablando. Por eso digo que lo peor de todo esto en realidad, la peor consecuencia de todo esto es que ha generado toda esta caspa tremebunda, que es un género horripilante, que además se creen iconoclastas. O sea, es una cosa, eso me pone los pelos de punta, porque los otros por lo menos tienen buenas intenciones, digamos. No me gusta la manera en cómo se articula, pero hay buenas intenciones. Pero esta gente ni siquiera eso, es como un grado en el mejor de los casos, de cinismo, en el peor de gente que tiene auténticos problemas cognitivos gravísimos, o sea, y que no van a solucionar nunca. Pero una de las consecuencias, una de las peores es esto, ¿no? Daros las gracias porque he venido como cuando voy al cine, que no leo la sinopsis y esto me ha gustado mucho, porque puedo pensar. Y justo esta mañana, o sea, estaba como haciendo cosas mientras estáis hablando. Justo esta mañana he visto una imagen que me ha dado la sensación, gracias a este título de Hipocondrialidad, que yo creo que apunta muy bien esto, que vivimos como una época de dislocación del lenguaje y de como una ruptura del mensaje, el signo, los reflectores, todo esto, ¿no? Y veía una imagen de una copa con una pastilla, no sé si la habéis visto esta mañana, y que era una recomendación para las chavalas, entiendo, en plan, no salgas, no bebas, no sé qué. Y yo pensaba, me tengo que incomodar yo. O sea, ¿por qué el Señor no se tiene que incomodar? O quien vaya a ponerme algo en la copa, o sea, ¿por qué yo tengo que ser el receptor de ese mensaje? ¿No? Porque tengo que experimentar como, pues, porque te decía Luna, ¿no? De la mirada de género, porque tengo que experimentar yo cierta hipocondría moral de yo quizá no tenga que estar saliendo, ¿sabes? O quizá no me lo tenga que pasar bien, o sea, siento como que es la cara B de que las chicas no pueden pasarse bien, ¿no? Como esa hipocondría moral de la ropa que te tomas, que no te fumas, o sea, ¿sabes? Entonces me parecía como que el concepto de esta hipocondría moral atomizaba muy bien como esa, yo creo que estamos viviendo una dislocación del lenguaje y que estamos recibiendo mensajes que no son para nosotros y para nosotras y que nos están haciendo experimentar cosas que nos son súper ajenas, ¿no? Sí, como cierto adoctrinamiento. Sí, porque además eso, bueno, no sé, pero ¿por qué el güey que hacía lo de los pinchazos le va a importar nada ese tipo de mensajes? O sea, pero no va a cambiar nada en un mensaje que está dirigido en este caso a las mujeres, porque pone todo el peso en el lado de la responsabilidad de ellas. Entonces yo, no sé, a mí me resulta desmovilizador. O sea, creo que hay esa conexión con Remedios, creo que tiene todo el sentido. No sé, yo voy a puedo contar la primera vez que tuve hipocondría moral, porque es una manera. Me acuerdo que yo era, no sé, tenía de 12 13 años y en mi escuela nos íbamos de viaje de fin de curso a Mallorca, como todos los catalanes en la primaria, al final, estaba toda Cataluña en Mallorca.
Y para financiar el viaje vendíamos como números de la lotería de Navidad. Y ibas por tu barrio, por la ciudad, y vendías números. Y me acuerdo que fui a un supermercado que estaba al lado de mi casa y que ya conocía a la dueña, que tenía una mala sombra descomunal y era particularmente antipática. Pero necesitaba ir a Mallorca, era primordial vender libros, vender números y libros también. Y entonces fue allí y le dije, no, ¿quieres comprar el número? Le expliqué para Mallorca, no sé qué, no sé cuándo. Y la mujer me empieza a echar una bronca descomunal. Yo tenía 13 años. Me empieza a echar una bronca descomunal de tú no sabes que hay niños muriendo de hambre en el tercer mundo y tú estás vendiendo números aquí para irte a Mallorca de vacaciones, no sé qué. No. Y yo me quedé, claro, yo regresé a casa y pensaba que los niños somalíes que salían por TV1, que estaban muriendo de hambre, era por culpa mía y porque yo estaba vendiendo números ahí, ¿no? Me acuerdo que se lo conté a mi madre y mi madre, que es una persona que tiene bastante carácter, fue al supermercado y le montó un pollo descomunal a la dueña del supermercado, una bronca tremenda. Y nunca más nadie de mi familia volvió a pisar ese supermercado porque quedó automáticamente vetado para toda la familia. Pero esa fue, recuerdo la primera vez, naturalmente en ese momento no sabía qué era esto, pero esa fue la primera vez que yo sentí eso, ¿no? Y como sentí como que hay gente que lo hace con el único objetivo, no solo de subirse a un pedestal para sentirse mejor ante los demás, sino como un acto de crueldad, porque por alguna desviación que yo desconozco, digamos, les gusta que otras personas sufran. Y entonces cuando la moral se expresa a través de la hipocondría moral, a veces es como una manera de hacer sufrir al otro. Lo cual me parece como una manera de pervertir todo lo que tiene de noble el lenguaje moral y la ética, que muy, muy triste. ¿Dónde sitúas tú la compasión respecto a la hipocondría moral? Porque me estaba haciendo algunas preguntas en relación a la construcción de la víctima, a las que os habéis comentado antes. Y bueno, un poco no estoy muy de acuerdo con lo que has comentado de la coherencia. De hecho, o sea, por poner un ejemplo, que estés como poniendo ejemplos americanos, hace poco Britney Spears subió como una publicación dando una opinión súper gordófoba alrededor de la construcción de cómo ella se sentía mejor rodeada, pues de, el resumen era de chicas gordas se sentía mejor. Y la gente del movimiento Britney se le echó encima porque esperaba que una víctima tuviera una serie de opiniones distintas, ¿no? Por un lado se necesita que no esté tutelada, pero por otro lado se necesita como que la víctima tenga como una serie de construcciones que a mi juicio tienen que ver con la compasión, porque la compasión impone una serie de atributos de cómo yo entiendo que las personas pasan una serie de sucesos y cómo por lo tanto tienen una serie de visiones alrededor de un tipo de violencia concreta, ¿no? Y lo hablaba con un amigo porque ahí precisamente yo creo que Britney está siendo como muy coherente con su historia de vida. Me refiero, alguien se espera que un icono de lo que debe ser una mujer durante los 90, mujer Las Vegas, fuera, o sea, que su opinión fuera distinta. Yo creo que la gente ni siquiera hace alguna lectura de es coherente realmente con su forma de vida, que de repente dijera, no, yo no soy multimillonaria alrededor de montar una mentira, alrededor de lo que yo encarno, ¿no? Y me interesa un poco eso, cómo se construye la compasión respecto a la hipocondría, si tiene una relación y si se puede mandar pues, a tomar por saco a la víctima en ocasiones o decirle, por ejemplo, al padre de Diana que no tiene razón, aunque sea una víctima de una cuestión, que no es la persona que tiene que legislar o que tiene que producir cosas en materia de derecho o determinadas cuestiones alrededor de esto, ¿no? O sea, qué lugar tiene la compasión en la hipocondría y en la construcción cultural de lo que es una víctima, ¿no? También para la izquierda, que creo que es un problema muy grave. O sea, la idea de que se le puede o debe decir a una víctima que no tiene razón
yo creo que es una cuestión delicada, ¿no? Pero yo creo que hay maneras más impersonales y en ese sentido probablemente menos ofensivas para una víctima de decirle algo parecido, ¿no? Por ejemplo, recuerdo, tú eres más joven que yo, Rodri, pero los más veteranos de la sala nos acordaremos del papel que jugaban las víctimas de ETA, sobre todo en el último periodo, ¿no? Que era una cosa absolutamente demencial, era invocar permanentemente la condición de víctima que eran para dictar cualquier política en relación con cómo se lidiaba con ese problema, ¿no? Y, o sea, una manera de impedir que ocurrieran cosas que la condición de víctima no justificaba. Que la condición de víctima justifica algunas cosas, pero otras no. Y eso era muy difícil articular ese discurso contra las víctimas de ETA, porque eran víctimas, a pesar de que no tuvieran, yo creo que no tenían razón en ese sentido, ¿no? Y es muy difícil articular ese tipo de discurso. Y articularlo además intentando ser compasivo con las víctimas aún es más difícil, ¿no? Pero eso no sé, yo creo que es como que es muy difícil penetrar en eso y que las veces que sale medianamente bien es porque hay alguien dentro de ese colectivo que tiene la condición de víctima y que además sabe expresarse y articular una manera distinta de ser víctima, ¿no? Como dándose cuenta de que la condición de víctima justifica algunas cosas y otras no, ¿no? No sé, por ejemplo, el político este del PSOE que le pusieron una bomba en el coche, ¿cómo se llama? Madina, Eduardo Madina. Bueno, él era, o sea, no le falta una pierna por una bomba en el coche, tenía la condición de víctima y era alguien que estaba perfectamente dispuesto a escuchar y a conceder que su condición de víctima no le daba la razón de manera sistemática, ¿no? Pero bueno, es un caso bastante peculiar, ¿no? Y no los hay muchos. No sé exactamente. Tal vez ese es uno de esos casos en que genuinamente, si no estás dentro de ese grupo, si no reúnes esa condición, si no tienes esa condición, probablemente no tenga mucho sentido intentar convencer a alguien de que no tiene razón, porque como ahí hay un peso muy particular, ¿no? No por una cuestión política o cultural, eso de seguro que se pueden encontrar como ideas y argumentos a favor y en contra, eso no importa nada, pero digo, por una cuestión básicamente psicológica, ¿no? O sea, nunca admitirá, muy difícilmente admitirá una víctima que está completamente traumatizada y jodida, que no tiene razón en algún punto, que de alguna manera está relacionado con su victimario. Y creo que por eso es algo que alguien tiene que estar psicológicamente en esa condición de víctima para poder hacer ese esfuerzo y tal vez persuadir a los demás. También hay una cosa de cómo los medios de comunicación, por, yo creo, motivos espurios, a veces sacralizan la condición de víctima, ¿no? Porque les conviene en algún sentido, ¿no? Pues no sé, la derecha mediática en los 2000 les convenía completamente como apoyarse en este discurso moralista en el sentido feo de la palabra, de cómo vas a contradecir a las víctimas o un partido político en concreto. Y creo que eso también juega un papel perverso en esta historia. En cuanto a la idea de compasión, no sé, la verdad que... O sea,
Lo que pasa es que para mí hay veces que yo soy un gran partidario de la compasión en general, pero hay muchas veces que yo no sé qué quiere decir ser compasivo con alguien. Hablas un poco de empatía ahí, ¿no? Sí, sí, tiene que ver. Quizás lo puedes relacionar con... Pero no sé qué, pero como en situaciones incluso cotidianas, ¿no? No sé qué quiere decir, como pienso, voy a ser compasivo con alguien. Bueno, no sé, hay situaciones concretas en las que no sé qué significa en la práctica ser compasivo con alguien. No sé a quién ni cómo exactamente tengo que ayudar a alguien para ser compasivo, ¿no? Por ejemplo, no sé, estoy seguro que hay personas que piensan que la manera de ser compasiva con una víctima es no dándole la razón cuando no la tiene. Esa es la manera de ser compasiva con una víctima. Según algunos, no digo que sea mi caso, pero según algunos tal vez dicen algo así, ¿no? Entonces, genuinamente no lo sé. No sé cómo se expresa en la práctica la compasión. Sobre todo con... O sea, ya me callo, pero por ejemplo, para mí siempre me ha resultado interesante la idea de compasión, porque yo siempre, no siempre, pero muchas veces la había concebido, por ejemplo, como la concebía Ferlosio, ¿no? Que era no hacia el inocente, sino hacia el culpable. Uno es compasivo con aquella gente de la que tiene mala opinión y la sigue teniendo una vez ha sido compasivo. No es que le haya cambiado la manera de ver el mundo, pero uno es compasivo con la gente en algún sentido mala, ¿no? Entonces la idea de la compasión con gente inocente, incluso víctima, pero esto lo digo muy sinceramente, muy genuinamente, no sé exactamente cómo articularla, cómo se pone en práctica, ¿no? No lo sé. Pues gracias por venir a todos, también a las personas virtuales. Sí. Y gracias a ti, Sara. Nada, Jolín, un placer, una maravilla de libro. Bueno, muchas gracias. Se lo doy a Natalia, que sí. Gracias. Sí, chido. Igual.